Lo que pasa es que cada cambio de estación, por ejemplo, cuando termina la primavera, hay un cambio de estación espiritual. Es decir, el cambio de la primavera es una manifestación de algo espiritual que está sucediendo. En otras palabras, los ángeles que se manifestaron en la primavera no son los que vienen en el verano. Así es. Ay, ¿Qué Dios implica mío, esto? eso. Sí, ¿qué implica esto? Que el tiempo como tal, desde el punto de vista bíblico, es un tiempo donde Dios va a habilitar cosas que no están, probablemente yo ni usted la esté preparado para recibirla, ni siquiera sepamos lo que está pasando, pero como Dios quiere hacer algo, Dios va a mover, por eso Daniel dice, muévelos, exactamente, y las edades. Ay, santo. Increíble. Impresionante. Entonces, a mí me encanta esta parte. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de lo siguiente, pastora. Por ejemplo, hay un momento que yo estoy orando por algo que no se va a dar. Santo. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Para que usted vea cuando uno está desenfocado del tiempo bíblico. Oiga esto. Por ejemplo. Sí, porque Dios no se mueve. Es importante señalar aquí. Dios no se mueve por el tiempo de mi reloj. Exactamente. Ni porque hoy sea 3 de noviembre 2022. No, Dios se mueve porque esta temporada es otoño. Exactamente. Que otoño comenzó. Exacto. Hace un mes y algo comenzó otoño. Es cierto. Por ejemplo, fíjese, eso cuando usted habló de otoño, por ejemplo, para el otoño manifestarse, la gente quizás no entienda mucho esto, pero es así. Para ese cambio en la naturaleza darse, tuvieron que haber hilos espirituales que se movieran. Wow. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así, wow. Entonces hay una relacionalidad entre lo que pasa acá, entre lo que desemboca acá y lo que pasa en el mundo espiritual. ¿Sabe qué significa esto? Que hay un cambio de corte en el mundo espiritual. Es decir, el mundo se va a juzgar de manera diferente. Dios mío, esto está para correr. No. Explícale que el pueblo es que las cortes celestes están entrando en función por el cambio de temporada. Ay, santo. Por ejemplo, estamos en la temporada donde ¿qué? Está, por ejemplo, se lo voy a poner de esta manera. En lo natural están cayendo las hojas de los árboles. Exactamente, en lo natural. Pero espiritualmente hablando, estamos en la casa celestial de Leví. Escuche esto. Escuche esto. ¿Qué es la virtud de Leví? ¿Cuál era? El sacerdocio. El sacerdocio. Ok. ¿Qué es lo que Moisés le dice a Leví en la bendición? En ese Éxodo, Deuteronomio 33. Y todo lo que tú le dice que lo bendiga, Dios que lo bendiga por lo que ellos hicieron, que no, en otras palabras, no se doblaron en Meriba y en Masá. Le dice, no, es que ellos se mantuvieron puros. Dice, y Dios va a destruir tus enemigos. Ay, santo. Por favor. ¿Cuánto están entendiendo eso? Dios va a destruir sus enemigos. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque precisamente la casa de Leví, y escucha aquí el misterio, tiene como los 12 hijos de Jacob que representan precisamente todo lo contrario del sistema falso astral, es decir, del zodíaco. Que es falso. Y como hay muchos cristianos que hoy se están consultando en el horóscopo. No, pero no digas eso. No. Buscando respuestas donde no la han encontrado en Dios. Están buscando respuestas por otro lado. Los dioses paganos, los dioses creados por el hombre. Exactamente. En seres caídos, dioses caídos. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos en la casa de Leví, Dios va a manifestar precisamente los ángeles asignados a esa casa. Ellos van a manifestar no lo que yo quiera, sino lo que Dios determinó para ese tiempo. Entonces, por esa razón, el que no entiende el tiempo bíblico, cómo actúa, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Bíblicamente, los judíos si conocen, manejan los tiempos, y de hecho la tribu de Isaacar, por ejemplo, cuando dice que eran entendidos en los tiempos. Así es. ¿Pero a qué se refiere el texto cuando le dice que eran entendidos? Sí, es a eso que se refiere. Y le dice Jacob a Isaacar que sus hermanos, Moisés se lo dice, que lo van a consultar, lo van a seguir como líder. ¿Por qué? Porque es entendido en los tiempos. En los tiempos. Exacto. Ellos conocían, exactamente. Ellos vivían para estudiar exactamente. los tiempos. Lo próximo que venía, ellos lo sabían. Ya ellos lo sabían. Entonces, por eso los demás hermanos iban a buscar la consulta. ¿Qué es lo que viene? Exacto. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Entonces, ¿Qué es esto que estamos viviendo y para dónde que Dios ¿Para dónde va que a llevar? vamos? Entonces, lo que viene de camino, se necesita alguien entendido. En el tiempo. Que pueda ver. Exacto, que lo anticipe, que lo... Son los profetas. Claro que sí. Aleluya. Por eso, cuando ellos podían entender, como los dice Sacar, podían entender los tiempos, todo el mundo tenía que consultarlos a ellos. Esa tribu era la más consultada porque era la tribu de los profetas. Wow. Normal. Hay gente hoy, en el día de hoy, que tiene que
revisar cuáles son los verdaderos profetas, la boca de Dios en esta tierra, los oídos de Dios en esta tierra, los ojos de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que cuando tú escuches lo que Dios va a decir a través de ellos, ellos te puedan direccionar. El problema parte del que tenemos hoy es que lamentablemente mucha gente tiene la barriga echada para adelante y cree que es profeta. No, tú la pegaste un día. O sea, eso son dos cosas diferentes. Tú la pegaste un día, pero no porque tú digas que tú eres profeta, porque bien hablábamos detrás de cámara que el profeta tenía que tener un conocimiento sobrenatural, pero un conocimiento también, porque por ejemplo, no es en lo natural no era de que yo llegué y soy profeta. No, al profeta por eso había escuela de profeta. Escuela de profeta. Para mí un profeta de la nación tiene que ser un profeta como Daniel, que conocía el tiempo, pero que tenía entendimiento en lo natural, de ciencia, de arte, aún de astrología, no porque él la practicara, sino para poder conocer lo que manifestaba su enemigo y el poder contrarrestarlo con la palabra de Dios. Pero cuando usted no ha estudiado un libro de geografía, ni siquiera usted sabe a qué provincia le pertenece el lugar. Santo Domingo, Santo Domingo. Ni cuántas provincias tiene la República Dominicana, ni cuántos kilómetros tiene la República Dominicana, ni con quién nos delimita al este, ni con quién nos delimita al sur ni al norte. Entonces usted no me puede decir a mí que Dios le está hablando de naciones. Porque ellos, quizá algunos creerán, pastora, que es que José llegó al palacio. Porque era José. Que llegó aquí como por suerte. No. Por obra y gracia. Qué lindo, porque Dios dijo este era. Pero note que todos los hombres de Dios que han estado en el palacio, búsquelo, Isaías, usted puede buscarlo a todos. Todos tienen un currículum vitae, 1A. 1A, porque el profeta de palacio, los reyes no aceptaban que un profeta de palacio no tuviera formación, porque ellos iban a dar cuenta si era profeta genuino o no. Wow, usted le está hablando a los profetas de este tiempo, para en la antigüedad. A todos los que se levantan, que a veces nunca han leído ni la Biblia y dicen el Espíritu me lo dijo todo. Sí. Es verdad, el Espíritu te lo puede decir, pero lo que ya tú te sabes. Exacto. Y lo que está viendo a Dios haciendo en el cielo. Exactamente, es cierto. Entonces cuando, el problema, yo creo que se le hizo un daño a los profetas en este país, que se les dijo que mientras más ignorantes ellos eran, Dios más los iba a usar. Mire, no diga eso. El hermano que continúa. Oiga, entonces. ¿Cuánto vamos a dejar de decir esa frase en el altar? Pero es cierto, mientras más ignorantes eran, mejor, porque Dios más te usa. Eso fue el chip que nos insertaron a nosotros. Sin embargo, en Estados Unidos, usted ve los profetas de verdad de Estados Unidos. ¿Son eminencias? Eminencias. Son empresarios. Gente que tienen, mire, doctorados, 3 y 4 doctorados, así es. Que han escrito 84 así libros, es. Que han escrito 40 libros, así es. Que han estudiado en Harvard, así es. Han estudiado en todas las universidades en Cambridge, han estudiado en Oxford, Yale, en Europa, sí, no me acuerdo del país, en Inglaterra, England. Y usted cree que es verdad que son profetas que nada más han comido comida ajena y dame una palabra y te venden una palabra. No, porque precisamente yo creo algo, que Dios al profeta, Dios le da, porque por ejemplo, mire qué pasaba. Los reyes tenían una tabla que se llamaba la tabla profética. ¿En qué consistía? Bueno, ellos decían al profeta se le puede dar poco, al genuino, porque la mano de él se va a multiplicar. ¡Ay, santo! Al genuino. Wow. Al genuino. Hay unos cuantos que no, que tú tienes que darle mucho. Pero eso hay que y si tú le das poco, pelean. No. Hasta mordida te dan. Mire, y te desacreditan. Yo conozco una que dice, si tú quieres la honra de la profeta, que la profeta te enseñe y que la profeta ore por ti, cuando se te dé lo que Dios te va a decir, tú tienes que darme lo mío. Oiga usted, no le ha dado la palabra y ya está negociando con lo de Dios. Eso lo he oído yo. Increíble. Yo digo, no, señor, pero tú tienes que venir pronto. Pero bien, entonces, para no desviarnos, el tiempo hermanado. Estoy diciéndoles que en esta temporada Dios va a manifestar algo que Él no manifestó en la temporada anterior. Wow. Tienes que saber eso. Dios va a hacerlo de esa manera. Dios en cada temporada tiene algo distinto que ofrecer, algo distinto que dar. Dios no está repitiendo patrones. Por eso tú tienes que conocer bíblicamente cómo Él se comporta dentro del marco o el concepto del tiempo nuestro. Por eso, por ejemplo, los judíos sí saben porque ubican y están muy pendientes a las fechas. Por ejemplo, sí, y a los tiempos. Por ejemplo, hay una luna de sangre prontamente. Sí, ya está anunciada aquí. Hay un eclipse. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué yo necesito saber eso?
No, creo que fue a Elías o a Eliseo, no recuerdo bien ahora, que le dice, pues tú no vayas a consultar al profeta, no, todavía es luna, no es luna llena, luna nueva. Luna nueva. Oh, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok. Porque los judíos primero tienen un calendario lunar. Que tiene que ver con la luna. Con la luna. Que por eso es que Satanás, perdón que entre ahí, para los que leen horóscopo, ¿qué hace? Dice que distorsionó, que todo lo que Dios usó, él también lo usó, pero contrario. Por eso el salmista decía, y no te fatigará la luna. El sol del día, ni la luna en la noche. ¿Por qué? Porque eso tenía que ver con parte de tu manera de pensar. Claro que sí. La luna para los judíos tiene que ver mucho, si es una luna llena, tiene que ver mucho con los trastornos sobrenaturales. Claro, por ejemplo, locura, demencia, locura, esquizofrenia. Bueno, usted nada más tiene que ver que a las mujeres normalmente la comparan el periodo de la menstruación con la luna. Con la luna. ¿Por qué? Por la alteración. Por la alteración en las hormonas que sufrimos las mujeres. Exacto. Y eso es así. Entonces, número 2, el aspecto de hecho, hasta la marea del mar. Claro, están controladas. O sea, todo está controlado. Claro. La mayoría de todo lo que tiene que ver con la naturaleza está controlado. Por la luna o el sol. Entonces, por ejemplo, hay un punto. Si en el eclipse, que Juan habla de eso, en Apocalipsis dice que la luna se vistió, el sol se convirtió en sangre. Se convirtió en sangre, así mismo es. Es un eclipse y total. Por eso los Illuminati, los de Birding, están tratando de crear, de que en los lugares se cambien los colores de la luna, los colores de las nubes. Claro, porque así como Nimrod en Babilonia con la Torre de Babel, lo que quería era precisamente traer lo de arriba hacia abajo, es decir, la parte astral acá abajo. Asimismo, ese movimiento ha crecido bastante y por eso hay que hablar de los tiempos. ¿Sabe dónde está el problema, pastora? Que nosotros somos ignorantes. Entonces, en este tiempo, escuche, oiga, todavía no tiene el millón de vivos y ya me lo van a encerrar. Lo que pasa es que en el tiempo actual nosotros vemos una masificación del contenido astral, del horóscopo zodiaco. ¿Por qué? Porque los entes de las tinieblas están trabajando en esa dirección. Y a la gente se le hace normal, y por eso digo a los evangélicos que están incurriendo en esta práctica, porque yo lo conozco, yo le estoy diciendo que incluso están yendo a consultarse donde gente que lee baraja, donde se dan baños. Mucho, señores. Sí, el diablo se lo va a llevar, pero, literal, eso no vamos a decir con nadie. Eso vamos a hablar ahorita, de la cábala y de todo, de donde Dios sacó y por qué Dios maldijo. Bueno, era amigo de Daniel, Ciros, se conocían. Pero Ciro se desvió, pero eso lo vamos a dejar para ahorita. Pero sigamos ahí con lo de Daniel que usted estaba dando. Usted nada más tiene que ver que en el libro de Reyes, en el segundo, capítulo 21 y capítulo 23, ¿sabe lo que le dice? Y era Manasés de 12 años cuando empezó a reinar en Israel y duró 55 años reinando. ¿Sabe lo que hizo? Levantó los altares que su padre había destruido. ¿Y sabe cómo dice? A los astros o al ejército del cielo. Sí. Ok. En el día de hoy, el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo donde la gente inconscientemente, porque no sabe, lo están llevando y conduciendo a prácticas astrales y zodiacales. Ay, santo. Estoy diciendo. Entonces, evangélicos que no saben ni dónde tienen la nariz, lamentablemente son los primeros que están incurriendo en esto, porque parece inocuo, parece no nocivo, parece no dañino. Ok. Y no solo eso. Da pena que nosotros los evangélicos lo hagamos. Nadie que no se haya puesto a estudiar o haya hablado con 2 o 3 bachiller, no importa, mientras más ricos, más saben de satanismo. No se imagina, quizá usted como padre, la cantidad de personas iniciado y de niños y de adolescentes y de hijos que usted tiene en su casa iniciado en el satanismo. Eso es sorprendente. Eso es cierto. No se imagina usted, quizá porque usted no es pastor o no está alineado a estos temas. ¿Cuántos hijos suyos, cuántos primos suyos, amiguitos de sus hijos, en su propia nariz están siendo iniciados en lo satánico? Están siendo enseñados en toda esta práctica de ocultismo, que cuando venga a ser tarde, ya viene el suicidio. Porque ¿qué es lo que está haciendo el enemigo? ¿Usted cree
que es al azar esa gran cantidad de muertes, que niños salen con una ametralladora no, claro que no. y matan otros Claro niños en las escuelas. ¿Usted cree que eso vino porque sí? Lo que pasa es que, como dice la palabra, lo natural no se puede sanar con lo espiritual, ni lo espiritual con lo natural. Como los que dan la noticia no tienen entendimiento de lo que está pasando en la mente de esos niños que salen y hacen una masacre, obviamente no pueden hacer una investigación exhaustiva de a qué Dios le están sirviendo, ni bajo qué influencia, ni cuáles influencia ese niño estaba escuchando, que fue y tomó y se metió en un cine, se metió en una discoteca, se metió en un lugar concurrido de Estados Unidos, en una escuela, y mató a quien le están, lo que estamos viendo, los 148 que murieron en Corea. En la disque fiesta a Halloween. Y hay cristianos celebrando Halloween. No, porque los evangélicos son raros. Yo no entiendo. No son raros. Ellos rechazan las fiestas judías que están en la Biblia para practicar algo pagano. No. Porque yo no entiendo. Para celebrar Navidad. Yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo. De verdad que yo no que los judíos, que sé yo qué, pero están en la Biblia por lo menos. Pero ¿y eso? Halloween está en la Biblia. No, o sea, no está en la Biblia. Por favor, para ayudarle ahí a aportar lo que usted está diciendo. O sea, que yo tengo un tema. No, aquí se va. Hemos cogido como 10 temas, pero es que esto está tan bueno. Hay un tema en específico, yo quiero, que es la influencia por el día del nacimiento. ¿Sí? Usted ve que la Biblia no habla de los días de la semana. Usted ve que la Biblia dice lunes, martes, miércoles. ¿Verdad que no? Por los tiempos, de los tiempos de Dios. Exacto, te dice primer día, segundo día, pero no te habla de lunes, martes, Y las horas tampoco te hablan de la una, de la sexta, la hora novena. Porque el calendario de allá es diferente al de acá. Entonces, el tiempo de allá se mide diferente al de acá. Aquí nosotros medimos lunes, martes, pero ¿por qué tiene, curiosamente, los días de la semana nombre de deidades paganas? Todas. Y los meses del año. También, porque el Dios al que se le puso todos los nombres y al que se le puso toda la hora es un Dios pagano, romano. Roma se encargó de repartir todas estas maldiciones. Y nosotros, obviamente, estamos acostumbrados, estamos metidos ahí. Así es. Y como no estamos en Israel, pues decimos, yo no estoy en Israel. Exacto. Vamos a llevar los Monday, lunes, martes. Todos son nombres de dioses romanos y paganos. Así es. Busque ahí, googlee ahí, si usted no tiene una enciclopedia de la época de la primera y la segunda, ¿cómo se le llama? El primer siglo. Primer siglo. A donde se levantó la iglesia, donde estaba la persecución de la iglesia primitiva y donde todos esos judíos, cuando ya vieron esos reyes que no podían pues con el cristianismo, entonces ¿qué hizo el paganismo? Dijo, no, vamos a mezclarlo. Claro. Y eso es lo que el diablo hace, vamos a mezclarnos, y eso es lo que el diablo ha querido hacer desde el principio. Cuando se le aparece el rey de Sodoma y de Gomorra a Abraham, justo cuando él gana una victoria, que fin una victoria, viene a qué? A mezclarse con él, pero discierne a Abraham y dice, no, dame mi ofrenda de pan y vino que me está dando Melquisedec. Pero para eso usted no tiene que estar pensando con la barriga. Usted tiene que estar pensando en sus generaciones. Claro. Luego ahí vemos en el 15 a donde viene el ángel y le declara que viene su descendencia. Eso era lo que el diablo estaba buscando, la descendencia. Sí. Y por eso cada vez que el enemigo, está en el versículo 6 de Génesis, cada vez que usted va a multiplicarse, ¿qué hace el diablo? Viene a tratar de mezclarse. Las hijas de Dios dicen que eran hermosas, y cuando esos gigantes vieron que las hijas de Dios eran hermosas, ¿a qué vinieron? A mezclarlo para que dieran razas híbridas. Claro. ¿Cuánto híbrido tenemos hoy en la iglesia? Bueno. ¿Cuánto híbrido tenemos hoy en la iglesia? Bueno, es difícil. Es difícil cuando no se tiene el conocimiento correcto poder trabajar, obrar efectivamente en el tiempo, porque no se tiene el conocimiento correcto, y lamentablemente nosotros le hemos hecho una estatua a la ignorancia y hemos querido que la gente no aprenda, que no se desarrolle y no se capacite para poderlo manipular en ocasiones. Y a veces es triste cuando usted ve que una generación con tanta información como la de hoy, una era de tanto conocimiento, hayan personas, específicamente cristianos, que deberían estar en los principales puestos o en las principales en el principal estatus, pero no pueden porque no tienen el conocimiento para eso. Dios te va a hacer gerente de un banco. ¿Y qué tú estudiaste?
sea, yo quiero que tú me expliques. Tú quiero que tú me digas. No, es que Dios me mandó a meterme con Sí, él en el exactamente, monte. 30 días. No hay problema. Pero, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Nada. Ok. ¿Y en qué tú? Nada. Ok. Bueno, pues nada tú vas a hacer. ¿Y usted cree que Daniel llegó ahí? Que José llegó al favor, palacio. por favor. Que Esther llegó Por al favor. palacio porque Esther era Por la favor. favorita. Ninguno. Nadie. Nadie que vaya a ostentar. Dios no puede mandar a un ignorante al palacio. Diga. Por favor. Pero, Emma, Dios es tan Dios que cuando estuvo Jeremías a punto de. Jeremías no, Dios, que son tantos nombres, el padre de Juan. Zacarías. Zacarías ministrando, que iba a hablar negatividad. Le dijo: te va a quedar mudo porque tú no me vas a dañar el plan. El sacerdocio puro que yo voy a hacer de ti, que salga, tú me vas a dañar el plan, te va a quedar mudo. Pero eso hay mucha gente que Dios le ha dado mucho, pero ¿sabe cómo lo tiene mudo? Así es. Que estaban a punto de llegar al palacio y Dios le dice: te quedas mudo, por cuanto lo único que está hablando es incredulidad, por lo cuanto lo único que está hablando, en otra palabra, maestro, es ignorancia. ¿Cuánta gente en los altares hablando ignorancia? ¿Sabe que me duele? Por eso le decía que me duele, porque fíjese que es lo que pasa. Yo he visto que a nosotros se nos hace como tan fácil darle el púlpito a cualquiera. Ay, lo digo. Y por ejemplo, hay una moda ahora que si tú eras, mientras más brujo tú eras, no importa, mejor. Porque tienes 1 mes o 2 meses en la iglesia, hay que darte el púlpito. Entonces yo digo, ¿pero qué una gente con 2 meses en la iglesia, después de vivir la brujería, tiene que dar? Lo único que tú hablas de tu brujería, lo que tú vivías, porque tú a Dios no lo conoces. Gente sin proceso no puede estar en un púlpito, por favor. Eso es imposible. Gente sin proceso, sin desierto y sin conocer a Dios, mucho menos. Ay, no, por favor. ¿Cuánta gente hablando de un Dios que no conocen? De un Dios que no tiene proceso. Pero seguimos ahora, que esto está muy bueno. Usted, por favor, siga en sintonía. Gracias por darnos like. Gracias por usted poder compartir con otro, porque esto está bueno. Vea el siguiente capítulo, compártalo, mándeselo a todos esos hermanos que tienen 30 días, que se meten 40 días, 80 días y que nunca toman la Biblia, que nunca tratan de aprender nada. Dígale: mira, te está hablando Dios. Te está hablando el Espíritu Santo, porque te está mandando a prepararte, porque vienen tiempos difíciles. Y para que usted no sea engañado, como dice la palabra, que aún la apostasía engañará a los hijos de la promesa. Ya lo está engañando, porque vamos a hablar ahora de los cristianos que ahora están en la cábala, de donde te sacó el Señor y de donde sacó el Señor a los judíos hace muchos años. Así que gracias a usted por compartir y por estar con nosotros. Dios te bendiga.